capítulo 20, Apocalipsis, capítulo 20. ¿Lo tenemos? Luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Tenemos aquí nuevamente en estudio el periodo correspondiente al milenio, como se ha denominado a este periodo, como ya lo vimos, de 1000 años literales de duración, 1000 años en los cuales se cumplirán varias de las promesas que han sido dadas por el Señor al pueblo de Israel. La garganta me está molestando hoy. Al pueblo de Israel. Entonces tenemos que estar conectados allí. Vayamos entonces a seguir viendo cómo va a ser este tiempo del milenio, qué es lo que va a suceder, cómo van a ser las cosas durante ese periodo. Y para eso vamos al libro del profeta Isaías. Estuvimos estudiándolo hace 8 días en el capítulo 65, Isaías en el capítulo 65. ¿Lo tenemos? Isaías 65 dice así, el versículo 20, así como para ponernos en contexto. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. En esos días la gente habitará en las casas que construye y comerá del fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tan larga vida como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. Entonces tenemos aquí, para ponernos en contexto, varias cosas. Lo primero es que recordemos que quienes van a entrar vivos a este reino milenial, o en este reino milenial tendremos dos tipos de personas o dos grupos de personas. Por un lado están los seres humanos que no han sido glorificados, que no han participado todavía en ese sentido de la primera resurrección, porque todavía no han experimentado la muerte terrenal, la muerte física. Esas personas, después de haber sido pasados por el juicio de Cristo, van a ingresar vivos al milenio, pero vemos que van a haber cambios en su estructura como tal. Podemos hablar de estructura molecular, porque ya se va a recuperar la longevidad que se tenía por lo menos inmediatamente después de la caída en el Edén. Recordemos que los primeros seres humanos, de acuerdo a los relatos bíblicos, vivieron en promedio entre 800 y 960 años, así que se va a volver a esto, al punto de que una persona de 100 años que muera se va a considerar maldito por haber muerto tan joven. Es decir, que si lo llevamos al término que estamos hoy, es como ver una persona de 10 años muriendo. Dice el Señor que en esos días también la gente va a estar habitando en las casas que construya, que creo que lo repasamos. Significa eso que dentro del milenio la gente no va a vivir en arriendos, sino que la gente todos van a tener su propia casa, es decir, va a ser un tiempo de seguridad. Todo esto suena a mucha prosperidad y tenemos que entender algo. Uno de los problemas del Evangelio de la Prosperidad es que es atemporal, es decir, habla cosas que son reales,
porque llegará el momento en que no habrán enfermedades, llegará el momento en que no habrá dolor, llegará el momento de muchas cosas buenas, pero no es ahora. Ese no es el momento que estamos viviendo todavía. Pero sí, en este tiempo del milenio se va a ver que realmente la gente va a tener abundancia. Es básicamente lo que nos dice acá. Cuando dice el versículo 21, que la gente va a habitar las casas que construya y comer del fruto de sus propios viñedos, va a haber abundancia. Es decir, el tiempo del milenio es un tiempo donde la presencia del Señor va a hacer, lógicamente, que haya abundancia en todo sentido. Verso 23, no trabajarán en vano y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor. Entonces, lo primero es que el trabajo va a ser fructífero, es decir, no va a haber gente trabajando en vano. El trabajo en vano lo podemos ver en todo sentido. Por un lado, pensemos en el trabajo en primera instancia, es decir, gente que trabaja pero que no consigue nada, es decir, trabaja y trabaja y trabaja, pero nunca tiene suficiente, nunca puede cubrir los gastos, nunca puede cubrir sus necesidades básicas. Bueno, eso no va a suceder. Y por otro lado, nos hace énfasis al trabajo de familia, es decir, el papá que dice, pero tanto que me esforcé, pero tanto que me esmeré por criarlo bien, por darle educación y miren en qué terminó. Bueno, nos dice el Señor aquí que no va a haber ese trabajo en vano, sus hijos no estarán condenados a la desgracia, es decir, que no están sujetos a estar experimentando las maldiciones generacionales que hoy conocemos de acuerdo a la palabra del Señor. Ya no están esos hijos esperando, bueno, es que mi papá, mi abuelo, y entonces mira todas las desgracias que hay en mi casa, sino que todos los que van a entrar al milenio, esos primeros padres del milenio, son personas que han sido sacados de la tribulación, han sido perdonados por Cristo y lógicamente entran en bendición, es lo que dice acá. Versículo 24 dice, les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Eso es una cosa preciosa que tenemos que entender dos cosas al respecto. La primera, en el Evangelio según Mateo, el Señor nos dice que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, por lo que necesitamos para vestirnos, porque el Padre sabe lo que necesitamos aún antes de que lo pidamos. Pero aquí está haciendo una promesa que muchas veces utilizan algunos embaucadores y gente que simplemente desea que sea así, fuera de contexto y fuera de tiempo, porque hay un momento donde Dios dice que va a responder antes de que llamen, cuando aún están hablando lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones, pero eso se va a dar ¿cuándo? En el milenio, es decir, el milenio es un tiempo enmarcado en la bendición de Dios. Tenemos que entender, es un tiempo de pura bendición. Y ahora, bendiciones no solo espirituales, sino bendiciones terrenales. Ahora, no, perdón, por acá hay pregunta. Oh, me paso. No, es sobre el inicio, o sea, dice que quien muera a corto tiempo, por así decirlo, será considerado maldito, pero ¿cuál será la causa de la muerte? O sea, ¿por qué van a morir? Desobediencia, desobediencia. Por eso se habla de que el Señor va a juzgar con mano de hierro como tal. Va a haber, no se va a permitir el pecado rampante como tal, no va a haber opción para eso. Bueno, seguimos. Entonces dice que el Señor se adelanta y responde las oraciones. Tenemos que entender que el milenio es un tiempo de bendición. El milenio no es un tiempo de miedo, no es un tiempo de susto, sino por el contrario, es un tiempo de mucha bendición en el campo terrenal. Ahora, no te vayas a dejar deslumbrar por eso y pensar, ay, a mí me gustaría entrar entonces al milenio, porque para entrar al milenio tuviste que haber pasado por la gran tribulación y tuviste que haberte quedado de el traslado de la iglesia. Y aún con todo lo grandioso del milenio, no se compara a estar en la presencia del Señor en todo sentido. El hablar eso solo muestra realmente la necedad del hombre y revela como tal el deseo, porque muchos hombres no quisieran subir al cielo, sino bajar el cielo a la tierra para quedarse aquí. Es decir, disfrutan tanto su vida terrenal que no les parece ganancia realmente la muerte. Realmente no ven la muerte como el paso final de triunfo, como el atravesar
la cintilla de la meta, sino que lo ven como una tragedia. Pero el apóstol Pablo lo entendía bien cuando dijo, para mí el morir es ganancia, vivir es Cristo y morir es ganancia, porque es mucho mejor lo que nos espera al otro lado, es mucho mejor lo que nos espera de ese lado de la eternidad que de este lado temporal. Ahora, los que van a estar, es lo que tenemos que ver, van a ser personas que van a disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Ahora, es bien importante entender esto porque nosotros hoy no vivimos esto. Nosotros muchas veces, y si vamos a la Escritura, vemos a Pablo pidiendo, Señor, sáname 3 veces, y el Señor, la respuesta, ¿cuál fue? Te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hebreos en el capítulo 11 nos muestra cómo muchos héroes de la fe, por causa de la fe, padecieron persecuciones, fueron apedreados, estuvieron errantes, no tenían ni con qué vestirse, no tenían dónde vivir. Sin embargo, este tiempo del milenio es un tiempo de mucha bendición y hay que comprender lo importante de esto, porque mucha gente dice que se aleja de Cristo por la persecución. Mucha gente dice que se ha alejado del cristianismo y que le ha dado la espalda a Cristo por las tribulaciones y dicen, bueno, si me tocara no tantos problemas, tal vez yo hubiese seguido, pero culpan supuestamente a Dios de no poder seguirlo porque son demasiados los problemas que está enfrentando. Sin embargo, aquí vemos que será un tiempo de mucha bendición, donde Dios está adelantándose y antes de que la petición sea presentada, Él ya está dando respuesta a esas peticiones. Versículo 25. El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá heno como el buey, pero las serpientes comerán polvo. Vamos a ir a Isaías capítulo 11, luego volvemos acá para ver un poco más en profundidad esto. Isaías capítulo 11, versículo 6. ¿Lo tenemos? Isaías 11, 6. Dice, está hablando precisamente de ese tiempo. En ese día no hace referencia únicamente a un día en particular, sino está hablando de todo ese periodo de los 1000 años, para que entendamos, ¿ok? En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. El leopardo se echará junto al cabrito, y el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. Está haciendo el Señor realmente una referencia tremenda, algo que hoy no podemos ver. O sea, hoy no podemos imaginarnos a un corderito al lado del lobo y habitando juntos, porque el lobo se lo va a ¿qué? A comer, ¿de acuerdo? Pero dice que en ese tiempo estarán juntos. Es decir, estamos viendo aquí una restauración, no una recreación. Creo que hace 8 días explicamos la diferencia en los conceptos, ¿no? Restauración de lo que fue el jardín del Edén. Recordemos que en el jardín del Edén no se comía carne. La ingesta de carne en la dieta tanto de los animales como del hombre fue dada después de la caída. Dentro del jardín del Edén, el Señor le dice al hombre, te daré por alimento todos los árboles con fruto. Eso es para que te los comas. El hombre se alimentaba realmente de frutas, de vegetales. Ahora, eso no es una justificación para los que llevan una dieta vegetal. Si usted quiere llevar dieta vegetales, pues llévela, está bien. Pero después de la caída, el Señor nos manda a ingerir animales como tal, la carne de los animales, y dice cuáles animales, pero tiene también que ver con el cambio molecular que se da. En ese sentido, se necesita la proteína de los animales para poder solventarse en este tiempo con ese nuevo cambio. Por eso, cuando salen con los libros famosos bestseller de la dieta del Señor y esos carretas, o sea, nosotros ya no vivimos en el Edén, vivimos en este mundo caído, y en este mundo caído se necesita la proteína de la vaquita. ¿Ok? Amén, hermana. Pero si usted quiere abstenerse, absténgase con libertad, pero no se crea más santo pensando que es que come vegetales porque usted le den a Adán y la orden de Génesis 2. Nosotros no estamos bajo esa instrucción, bajo esa dieta en este momento. Pero el Señor va a restaurar, es lo que estamos viendo acá. Dice, la vaca
pastará cerca del oso. Es decir, la vaca va a estar tranquila pastando al lado del oso. Y el cachorro y el ternero se echarán juntos. Cuando hace referencia al cachorro, ¿es el cachorro de quién? Del oso. Es decir, no solamente la vaca pastando cerca del oso, sino que tenemos el cachorro y el ternero echándose juntos. Y el león comerá heno como las vacas. ¿Ustedes se imaginan a un león comiendo heno? Bueno, eso es lo que va a pasar allá como las vacas. Aquí hay de Jehová del paraíso, o sea, ellos van a vivir en un constante milenio según lo que dice la Biblia y según lo que ellos creen. Uh-huh. Sí, ellos dicen eso. O sea, ¿estás afirmando o es una...? Sí, ellos piensan eso. Ellos piensan que se va a permanecer en un tiempo terrenal y que solo los 144,000 van a ser llevados al cielo y el resto que lograron cumplir lo que exige la palabra van a quedarse aquí en ese milenio eterno como tal. Es lo que ellos consideran. Entonces, solo los 144,000 privilegiados van a ser llevados al cielo, que es una de las cosas que yo siempre pregunto. Bueno, ¿y tú estás luchando para qué? Si ya ese cupo se cumplió hace rato, se llenó el cupo de los 144,000. Lógicamente es una mala interpretación de la escritura. Recordemos algo, miren, desde el momento en que cualquier persona o cualquier religión, secta, como le queramos llamar, niega la deidad de Cristo, ya no hay nada que hacer. De ahí para adelante el entendimiento va a estar entenebrecido, como dice la palabra. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos aquí el león comiendo heno como las vacas. Ahora, hay una cosa importante que vamos a ver aquí, que quiero llamar la atención para reafirmar el proceso de restauración, que alguien, creo que fue Carol, si no me falla la memoria, la que hizo la pregunta, pero bueno, y luego todo no estaba quemado, todo no estaba acabado, todo no estaba... Fíjense que no solamente se va a restaurar la parte de vegetación, sino que aún los animales, toda la parte de la creación va a ser restaurada para que el hombre disfrute de la creación como tal durante ese periodo de 1000 años. Es decir, todo va a estar como al principio, para que el hombre pueda vivir en esa armonía que Dios estableció. Realmente eso es algo precioso. Mi esposa sueña mucho cuando ella ve Narnia, las crónicas de Narnia, dice, tan bonito abrazar ese león así. Bueno, los que se ven el milenio van a poder abrazar ese león y consentirlo y cogerle la melena y hacerle así al león. Bueno, van a poder hacerlo. Y nosotros vamos a estar ahí también. Recuerden que nosotros vamos a tener nuestros cuerpos glorificados y vamos a estar reinando junto con Cristo, siendo sacerdotes para Cristo también acá. Así que sí vas a poder consentirle la melena al león si quieres consentírsela. Versículo 8. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es. Y por eso el así es como, eso es asombroso. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dice, así es, porque el pensar que un niño le meta la mano o esté cerca de la guarida de la cobra es algo muy peligroso, pero en ese tiempo dice que jugará seguro. Un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Ahora, cuando dice no le pasará nada, no vayamos al error que han cometido varias personas. De hecho, algunos se han muerto, pastores que llevan serpientes al culto, que de entrada que tiene que hacer una serpiente en el púlpito, pero llevan serpientes para mostrar el poder del Señor y que no les pasa nada, y ya varios se han muerto en ese show, porque eso es un show, o sea, tentando realmente al Señor. Pero bueno, aquí lo que vemos es que el niño mete la mano en el nido de víboras mortales y no le pasa nada. Ahora, hay una cosa importante, la víbora sigue siendo mortal. Entonces, ¿por qué no le pasa nada? Porque la orden del Señor es de no hacer daño. Es decir, no es que a la serpiente se le quite el veneno, porque hay una referencia aquí y es importante entender, porque la serpiente mayor sigue viva. Entonces hay una referencia acá, es una serpiente mortal, son víboras mortales, pero están restringidas en su daño. Eso es una referencia también para entender lo que va a pasar con Satanás, que ya lo miramos, va a estar ¿dónde? Encarcelado durante todo el periodo de ese milenio.
en todo mi monte santo, no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Mira, eso es algo tremendo, o sea, no va a haber nada que destruya. Y cuando dice nada que destruya significa que no van a haber desastres naturales. El mar no van a haber tsunamis, no van a haber terremotos, no van a haber huracanes, no van a haber explosiones volcánicas, no va a haber nada granizada ni nada que cause daño en la naturaleza, no va a haber nada que destruya. Y lo dice las razones, ¿por qué? Porque la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Eso significa también que no van a haber personas tratando de dañar, porque si alguno se levanta, inmediatamente, ¿qué hace el Señor? Lo mocha, ya, lo corta, es decir, no se va a tolerar la maldad. Por acá hay pregunta, Nelson. Observando, no mirando. Cuando yo veo esto de los animales que está mencionando aquí, el niño que puede meter la mano, el nido de las víboras, pienso de pronto en los prejuicios y estereotipos que de pronto esa gente que llega al milenio puede tener, porque hoy en día todos somos conscientes de que yo no puedo acercar una víbora porque me va a matar, me va a hacer daño, pero en ese tiempo, ese prejuicio, o sea, ¿cómo va a llegar el punto de que cualquier persona no va a tener miedo de meter la mano en el nido de las víboras, por ejemplo? Bueno, ¿qué opera en el corazón? Yo, no, ahí sí, eso está en el secreto de Jehová, pero lo que sí podemos tener tranquilidad es que el solo hecho de que tú comiences a ver que los leones están pastando al lado de las vacas y que miran la vaca y en lugar de darle un mordisquín, bajan la cabeza y siguen comiendo heno, comiendo pasto como las vacas, pues va a probar realmente que todo está ahí. Ahora, la palabra va a estar, porque cuando dice toda la gente conocerá al Señor, hay una cosa importante, no solamente el conocimiento de el Señor existe, sino cuando dice la palabra conocerá al Señor, significa que conocen la palabra del Señor. Este tiempo es el que dice la Escritura en otros los profetas menores, nadie tendrá que enseñar a nadie, porque desde el más grande hasta el más pequeño, todos me conocerán, es decir, nadie tendrá que instruir a su vecino, y lógicamente esta palabra estará grabada en sus corazones, y así como todo lo demás se ha cumplido, saben que todo lo demás, pues lógicamente se va a cumplir. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta más de eso? Seguimos. Ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. ¿Quién es el heredero del trono de David? Jesucristo, es lo que tenemos que tener claro. Será estandarte de salvación para el mundo entero. El estandarte hace referencia a símbolo. El estandarte es un símbolo. En el libro de Levítico, por ejemplo, o el libro de Números, vemos que cada tribu tenía que tener un estandarte. Cuando estaban reunidos en el desierto, cada tribu tenía que estar separada de la otra tribu. Todas las tribus estaban separadas, dirigidas por su jefe de tribu, y todos tenían su estandarte, es decir, había algo que marcaba a qué tribu pertenecía cada uno. En ese momento del milenio, el estandarte será el mismo Cristo y será un estandarte de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie va a estar en el milenio y nadie se va a sostener en el milenio por su propia bondad, sino porque Cristo sigue siendo el símbolo y lógicamente el autor y el consumador de la fe, el consumador de la salvación, es lo que tenemos que comprender en este punto. Aún en el milenio, la salvación sigue siendo por fe. Aún en el milenio, la salvación sigue siendo por fe. Y los que entraron al milenio, recuerden que lo estudiamos, no entran por sus buenas obras, entraron también ¿por qué? Por fe. Creyeron en el Mesías, creyeron en el Evangelio, no murieron y entonces lograron entrar al milenio. Cristo sigue siendo ese estandarte, es decir que las naciones van a tener que reconocer que si no hay tsunamis, que es lo que deberíamos entender nosotros hoy también, que al mismo tiempo cuando lo hay es por causa del mismo Dios y cuando sobrevivimos a eso es por causa del mismo Dios. Entonces van a tener que reconocerlo. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso.
¿Qué significa esto? Literalmente nos está hablando de que todavía habrán naciones, es decir, todavía se verá tal vez esas divisiones geográficas, pero no desde el punto de vista de esto me pertenece y en guerra los unos con los otros, porque será un solo pueblo en ese punto. Pero dice que se reunirán junto a él. ¿A qué hace referencia? Que literalmente durante el proceso, durante el tiempo del milenio, Cristo estará morando en la tierra. Eso es fundamental de entender en esta parte del estudio del milenio como tal. Y la tierra donde vive será un lugar glorioso. ¿Cuál es el lugar donde vive, o la tierra donde él vive? Jerusalén. Cuando dice lugar glorioso, va a ser glorioso por la presencia del Señor. En ese día, verso 11, el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que queden en Asiria, el norte de Egipto, el sur de Egipto, Etiopía y Elam, en Babilonia, Amat y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Es decir, el único momento donde Israel volverá a ser un solo pueblo. Recuerden que esta rivalidad surgió inmediatamente hacia el año 721, luego de que fueron llevados los israelitas, la tribu del norte, fueron llevados cautivos por Asiria. Y cuando ellos comienzan a ser traídos de nuevo a repoblar la tierra, se unen en matrimonio sus hijos con los hijos de los pueblos que había traído el rey de Asiria, y desde ahí arranca la rivalidad. Se conoce como los samaritanos porque pusieron a Samaria, una ciudad, como capital de ese reino del norte. Esa rivalidad se va a terminar, unirán sus fuerzas para caer encima de Filistea al occidente, juntos atacarán y saquearán las naciones situadas al oriente, ocuparán las tierras de Edom y de Moab, y Amón los obedecerá. Si se dan cuenta, vemos nuevamente el modelo de la profecía. Fíjense que Isaías está viendo como de allá para acá. Comenzó a ver el milenio y luego comienza a retroceder y dándose cuenta cómo se une Israel y va a ir comenzando a ver esa lucha de Israel unido como tal. Vayamos al versículo 1 del capítulo 11, gracias. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. El tocón es como la raíz, lo que queda ahí todavía enterrado. Un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Tremendo. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Y nos está hablando precisamente de ese periodo donde se va a juzgar con severidad. Habrá justo juicio en medio de toda la tierra. Es lo que nos está hablando aquí el Señor. Vayamos a Isaías 62. Creo que se bajaron mucho los aires. ¿O está bien la temperatura allá abajo? ¿Está caliente? ¿Está bien? Bueno, ustedes también, yo estoy aquí sufriendo. Bueno, hágalo así entonces. Perdón, Isaías 60 es. Versículo 1. Dice: levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti.
Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Levanta los ojos porque todo el mundo vuelve a casa, tus hijos llegan desde tierras lejanas, tus hijas pequeñas serán traídas en brazos. Resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría, porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti, te traerán las riquezas de muchos países. Enormes caravanas de camellos convergirán en ti, los camellos de Madián y de Efa, los habitantes de Saba traerán oro e incienso y vendrán adorando al Señor. A ti te serán dados los rebaños de Cedar y los carneros de Nebaiot serán traídos para mis altares. Aceptaré sus ofrendas y haré glorioso mi templo. Una de las cuestiones que siempre ha generado debate entre los eruditos tiene que ver con las varias referencias que existe acerca del templo del Señor durante el milenio. Es decir, que el templo del Señor va a ser nuevamente construido sobre la tierra, y la pregunta tiene que ver con, bueno, pero ¿para qué templo y sacrificio si ya todo ha sido consumado? No hay realmente certeza, pero lo más probable es en que se va a permitir simplemente para seguir manifestando que el Señor está en ese lugar. Es básicamente la situación, pero lo que tenemos que ver es que realmente casi todas las referencias bíblicas hacia el milenio hablan de que el templo del Señor va a estar nuevamente levantado. De hecho, sabemos que durante la tribulación va a ser reconstruido, va a ser levantado, entonces lo más normal es que siga allí. Dice, ¿y qué veo volando hacia Israel como las nubes, como las palomas hacia su nido? Son barcos de los confines de la tierra, de países que confían en mí, con los grandes barcos de Tarsis a la cabeza. Traen al pueblo de Israel de regreso a su hogar desde muy lejos, transportando su plata y su oro. Honrarán al Señor tu Dios, al Santo de Israel, porque Él te ha llenado de esplendor. Vendrán extranjeros para reconstruir tus ciudades, y sus reyes te servirán. Aunque te destruí en mi enojo, ahora tendré misericordia de ti por mi gracia. Tus puertas permanecerán abiertas de día y de noche para recibir las riquezas de muchos países. La referencia del versículo 11 de puertas abiertas de día y de noche hace referencia a que es un tiempo de paz, de verdadera paz. Es decir, no hay necesidad de cerrar las puertas porque no van a haber ladrones, no van a haber saqueadores, no van a venir ejércitos en contra de Israel durante ese periodo. Así que las puertas pueden permanecer de par en par. Y por el contrario, los que van a entrar por esas puertas vienen para traer riquezas de muchos países. Por eso es que seguimos hablando en que van a todavía permanecer países como tal establecidos y que van a haber gobernantes en esos países. Los reyes del mundo serán llevados como cautivos en un desfile victorioso. Verso 12. Las naciones que se nieguen a servirte serán destruidas. Es decir, volvemos a lo que vimos allá en Isaías 11. Es decir, justicia y rectitud, mano de hierro como tal va a haber en ese punto. No se va a tolerar la rebeldía, no se va a tolerar el levantamiento en contra del Señor. Aquí habla de que en el milenio van a haber reyes o presidentes de diferentes naciones. Sí, en el capítulo anterior nos está diciendo, el capítulo 11 nos está diciendo que quien va a reinar y quien va a gobernar es el Señor. Entonces, ¿cómo van a haber hombres que van a gobernar esos? Son delegados, así como se tiene, por ejemplo, en los reinos de Asiria, de Babilonia, y aún durante el reinado de David o de Salomón, habían gobernantes de ciudades. Es decir, hay un rey, pero ese rey delega funciones de gobierno en cada ciudad. De hecho, también se habla que nosotros también reinaremos junto con Cristo y seremos sacerdotes para Él. Entonces, también esa es la posibilidad, tanto que hayan hombres en funciones de gobierno, porque tiene que seguir creciendo, moviéndose todas las cosas, pero también van a haber personas de nosotros que estarán a cargo de esos lugares. Esa parte ha sido clara aún desde el principio. Pensemos en los ángeles. De acuerdo a la palabra, hay príncipes para naciones. Hay un príncipe muy identificado y es Miguel, que dice que es el capitán de Israel, es decir, es el príncipe sobre Israel, el ángel asignado para estar atento a Israel.
En Daniel se ve el príncipe de Babilonia, el príncipe de Grecia, es decir, potestades de los aires que están gobernando, pero para mal también naciones. Entonces, no cambia realmente el modelo que ha traído el Señor desde el principio. De hecho, ahí nos podemos remitir a Génesis capítulo 2, donde el Señor crea al hombre y lo pone para señorear también. Es decir, Él sigue siendo el rey, pero Él delega funciones. Es parte de su gran misericordia con nosotros, permitirnos participar en su gobierno. Pero Él sigue siendo el rey. Es decir, esa parte no va a cambiar. Y el que se intente levantar va a ser inmediatamente cortado. Ahora, es importante entender que si a nosotros, como iglesia, se nos llega a asignar el gobierno de alguna ciudad o a uno de los santos del Antiguo Testamento, nosotros ya no tenemos posibilidad de volver a pecar. Hay que tener tranquilidad en eso, porque y si me dejo tentar por el poder y me mochan, ya no te van a mochar. Ya si llegaste a ese lugar glorificado, ya estás glorificado y no va a haber posibilidad de volver atrás. ¿Y qué pasará con esos hombres que todavía no tienen cuerpo glorificado, sino que están en obediencia al Señor, pero que no son, están en carne y hueso? O sea que de un momento a otro se pueden rebeldizar. Sí, ahorita lo vamos a ver. Ok. ¿Por acá hay pregunta, Vi? ¿Mano levantada? ¿No? Ok. Bueno, vamos a ver el versículo 16, aquí también de Isaías 60, versículo 16. Reyes poderosos y grandes naciones colmarán todas tus necesidades, como si fueras un niño amamantado por una reina. Por fin sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Israel. Fíjense que el milenio gira en torno, lógicamente, a Cristo, pero también para cumplir todas las promesas que Dios le hizo a Israel. Ese va a ser el tiempo donde Israel va a ser la nación más importante sobre toda la faz de la tierra. Realmente Israel va a ser el centro de todas las naciones. Cambiaré tu bronce por oro, tu hierro por plata, tu madera por bronce y tus piedras por hierro. Haré que la paz sea tu líder y la justicia tu gobernante. La violencia desaparecerá de tu tierra. Se terminará la desolación y la destrucción de la guerra. La salvación te rodeará como las murallas de una ciudad y la alabanza estará en los labios de todos los que entren allí. Está haciendo referencia a ese tiempo de muchísima paz, muchísima prosperidad, muchísima bendición. Ya no necesitarás que el sol brille durante el día, ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua y tu Dios será tu gloria. Tu sol nunca se pondrá, tu luna nunca descenderá, pues el Señor será tu luz perpetua. Tus días de duelo llegarán a su fin. Todo tu pueblo será justo. Poseerá para siempre su tierra, pues yo los plantaré allí con mis propias manos, con el fin de darme gloria a mí mismo. Hay una cosa tremenda en este versículo 21 que no se nos puede escapar. Todo al final es ¿para qué? Para la gloria del Señor, con el fin de darme gloria a mí mismo. Es decir, el nombre del Señor, a causa de la impiedad, a causa de la desobediencia de Israel, ha sido blasfemado. Ha sido blasfemado. Y hoy en particular, cuando uno escucha que Israel es uno de los estados que más promueve la agenda homosexual, por ejemplo, que Israel es uno de los estados donde el rol de hombre y mujer ha sido completamente desdibujado, que Israel confía más en sus aliados armados, bélicos, como Estados Unidos, que en el Señor. El nombre del Señor es blasfemado. ¿Dónde está el nombre de el Señor? ¿Dónde está el Señor en Israel? Por eso el Señor va a hacer todo esto para, como dice aquí el versículo 21, con el fin de darme gloria a mí mismo. Es decir, todo el mundo va a tener que reconocer que realmente Él es el Dios de Israel y que el Dios de Israel es un Dios que cumple sus promesas. Verso 22, la familia más pequeña se convertirá en 1000 personas. ¿Cómo podemos ver esto? La única explicación la encontramos ¿dónde? Allá en Apocalipsis, cuando dice que van a vivir por 1000 años, y aquí en el 65, donde vimos que el que muera de 100 años será ¿qué? Considerado maldito, como un niño. Entonces vamos a tener personas, familias de 1000 personas, claro. Imagínate con la posibilidad de vivir 960 años. Eso lo que van a hacer es hijos, y todos esos hijos tienen hijos, y tienen hijos, o sea que son familias
inmensas, vamos a celebrar cumpleaños, eso toca alquilar un salón muy grande. Y ahora dice que la familia más pequeña, o sea, las familias ya de 3, ya eso no va a existir, ya no va a aplicar. Y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo, yo, el Señor, haré que esto suceda. A su debido tiempo, ¿cuándo será? A su debido tiempo, cuando inicie el milenio. Ahora, uno puede pensar en el versículo 22, en qué sentido tiene, pero cuando estudiamos cómo va a ser los sellos, las trompetas y las copas de la ira y cómo se reduce la población mundial, podemos entender que realmente hay naciones que van literalmente a desaparecer y que de esa gente que quede se van a volver a formar naciones tal cual como sucedió en los primeros días. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Por acá hay pregunta. Bueno, una pregunta. Después de que ya se ha llevado al cielo y regresamos al milenio, en el milenio, ¿volvemos a ser esposos? No. Ya te despides de ese man. Vas a saber que era tu esposo. Eso sí, porque... Pregunta, para que quede registrado. Que los que siguen teniendo hijos son los que entraron al milenio. Sí, los que entraron al milenio hijos son los que van a seguir teniendo hijos. Ellos son los que se van a casar, ellos van a tener hijos, ellos van a tener 1000 años para andar disfrutando de toda la parte renal. O sea que no, ya despídete, aprovechen ahora todo. Porque ya no. Nosotros, dice la palabra, que ya seremos como los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento, no se casan ni se dan en matrimonio. Ahora vamos a recordar que es una de las cosas importantes que muchos preguntan, ¿sabré yo en el cielo que esa era mi esposa, que ese era mi papá, que esa era mi hija? Sí, es muy claro, la palabra nos deja ver varios pasajes donde lo vemos. De hecho, en la prédica hoy vamos a ver uno de ellos, cuando los discípulos están con el Señor en el monte de la transfiguración y ven a Moisés y a Elías, los reconocen, saben realmente quiénes son quiénes. Así que allá veremos a todos y sabremos quiénes éramos quiénes, pero serán los hombres todavía los que no glorificados, los que tendrán familias y estarán en toda esa situación. Bueno, vamos otra vez a Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 7. Para ver una de las cosas más terribles de todo esto. Apocalipsis 27, ¿lo tienes? Cuando se cumplan los 1000 años, es decir, cuando termine el milenio, porque son 1000 años que son de ese periodo así, Satanás será liberado de su prisión. Recuerda, Satanás estuvo encarcelado. Al versículo 1 vemos cómo baja un ángel y lo encarcela. Ahora termina el milenio, Satanás saldrá nuevamente para engañar a las naciones. Es decir, Satanás durante los 1000 años no se arrepintió, ni cambió, ni salió en libertad condicional a ver cómo se... No, él sale con un propósito que ha sido manifestado siempre en la palabra. Él es el padre de la mentira, en él no hay verdad. Sale para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog. Hay una cosa importante porque no hay certeza, pero realmente el texto nos lleva hacia allá al pensar que Satanás sale a engañar a los que no hacen parte del pueblo de Israel como tal. Muchos llegan a pensar que hay una protección especial del Señor sobre su pueblo para que ninguno de ellos ya en ese momento se pierda. Y de hecho, si seguimos el texto, el fluir de la interpretación profética, siempre vemos aquí las naciones como fuera de Israel. Pero bueno, llamadas Gog y Magog. Ustedes recuerdan que Gog y Magog lo estudiamos en Ezequiel, en el capítulo 37, 38, 39, de hecho, el profeta Ezequiel, pero no son la misma batalla. Recordemos que ese Gog y Magog, lo que se da al principio de la tribulación como tal, pero aquí Gog y Magog es para hacer referencia a una gran multitud, y de hecho dice,
llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Las reunirá todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Entonces, ¿cómo va a haber un ejército tan grande después de que al final de la tribulación casi no quedaron? Recuerden que allá acabamos de verlo en Isaías, que las familias van a ser ¿qué? De 1000, las más pequeñas, y que gente que quedó como un pequeño grupo se va a constituir en una gran nación. O sea que al final del milenio, la tierra va a estar otra vez supremamente poblada, al punto de poder reunir una multitud tan grande. Ahora, ¿quién reúne esa multitud? Dice Satanás. Es decir que a pesar de vivir en el paraíso prácticamente, a pesar de vivir en las mejores condiciones que pudiese imaginar la humanidad, lo que persiguen los supuestos líderes de la tierra, la paz y el acabar la injusticia social y todo esto, los hombres van a volver a ser engañados y van a levantarse contra el Señor. Dice el versículo 9. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Es decir, que esta gente, Satanás logra levantar nuevamente en el corazón del hombre el deseo de derrocar a Dios, el deseo de quitar a Cristo. Uno puede, qué absurdo es esto, después de todo lo que ya pasó, y sin embargo, el corazón del hombre es tan perverso que vuelve a caer, que vuelve a entrar. ¿Por qué es importante el milenio en el proceso de la historia del hombre con el Señor? Porque muestra que el hombre, aún en las condiciones ideales, se levanta en contra del Señor. Es decir, nadie va a tener excusa, pero mucho menos esta gente. Es decir, es que si yo hubiese tenido las condiciones ideales, no sería así. Mentira. Eso muestra que es mentira que una persona siempre es mala, como dicen los sociólogos, porque es que, mira, nació en un barrio peligroso donde había pandillas, donde había droga y por eso fue que se perdió y por eso la injusticia. No, esta gente, muchos de ellos, la gran mayoría, nacieron en medio de un tiempo donde no había hambre, donde no habían pobres, donde todo era perfecto, donde no habían ladrones, donde todo había justicia, donde el mismo Dios estaba. Algunos dicen, bueno, es que si yo pudiera ver a Dios, entonces la cosa sería diferente. Esta gente ve a Dios. Cristo está morando en la tierra. Cristo tiene su trono establecido. Lo vimos antes, que todo el mundo va a tener que ir por lo menos una vez al año. Ya lo estudiamos hace 8 días. Es decir, lo van a ver a los siervos glorificados. Nosotros vamos a estar ahí para probar que realmente las promesas de Dios para sus vidas son reales. Porque muchos pueden decir el día de hoy, bueno, pero es que, ¿y qué tal que todo eso sea carreta? ¿Nunca te ha pasado eso por la cabeza? A mí cada rato me mandan flechazos, ¡puf! A veces voy llegando a mi casa y digo, y si todo eso es un cuento y yo estoy tirándome la vida acá. Eso llega. Nosotros vamos por fe, pero ellos van a verlo. Ellos lo van a ver en el milenio. Ellos van a vernos glorificados. Ellos van a ver a Cristo. Ellos van a ver que no hay desastres naturales. Ellos van a ver y sin embargo, a pesar de que vean, se van a torcer. Se van a levantar. Esa es la magnitud de la maldad del corazón humano. Y a nosotros nos tiene que ayudar, porque bueno, pero ¿para qué eso? Si finalmente ya no me voy a torcer. Para que entiendas hoy, hermano, que es que no te apartas por las circunstancias. No pecas porque las circunstancias son difíciles, pecas porque eres malo. Porque eres perverso, porque aún en las mejores circunstancias lo dañarías todo. Aún en las mejores circunstancias. Porque algunos todavía tienen por allá en el fondo de su corazón el espíritu de Robin Hood. Hay que robarle a los ricos para darle a los pobres. No, mira, así no hayan pobres, así no haya gente injusta. Así veas, porque hoy decimos, pero ¿cómo es posible? Como dice el salmista, me fue tropiezo cuando pensé en la maldad y en la prosperidad más bien de los malvados. No les falta nada, nunca les pasa nada. Todo lo que emprenden prospera. Pero entré en tu santo templo y me di cuenta de mi necedad. Entendí que el Señor los está cebando. Pero aún en las condiciones ideales, ellos siguen siendo malos. Es decir, salió Satanás. Quiero que entiendas esto. 1000 años. 1000 años de bondad. 1000 años de paraíso.
Porque algunos he escuchado diciendo, pero es que Adán lo sacaron rapidito del Edén, o sea, no alcanzó a acostumbrarse a esas bendiciones, pero lo hubieran dejado un poquito más y Adán no cae en la trampa de la serpiente. Bueno, míralo. 1000 años. Y se levantó, porque una cosa es que dijera, y Satanás consiguió a 12, que fueron y se levantó, no consiguió a 12, una multitud. Dice que Juan, el apóstol Juan en su visión dice, los vi, y los vi, y los vi es una expresión de Juan de, oye, no me lo contaron, yo vi esa multitud, una multitud, un ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Una cosa tremenda. Una multitud incalculable como la arena de la orilla del mar. Ahora, no dice que fue una cantidad de gente con pancartas de, oh, queremos, no, fueron con qué? Con armas, no era una protesta pacífica, que de todas formas contra Cristo no hay protestas pacíficas. ¿Entiende eso, no? Sea que alguno diga, yo voy a hacer un mitin pacífico contra el Señor. No existe eso. Pero iban armados. Ahora, una de las cosas que a mí me sorprenden es, ¿en qué cabeza cabe ir armado contra el Señor? O sea, ¿con qué lo vas a amenazar? ¿Con un misil tierra-aire? ¿Qué le vas a poner? ¿Un tanque al frente? ¿Con qué vas a amenazar al Señor? Pero esta gente va armada. Dice que subían por toda la anchura de la tierra. Cuando hace referencia a la anchura de la tierra, está dejándonos ver, lógicamente, que la tierra está como plana, como el Señor lo dijo, que iba a suceder y se dio durante la tribulación. El único monte que quedó elevado, ¿quién fue? Jerusalén. Es la ciudad que quedó elevada como tal. Rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Por esta expresión de rodeaban al pueblo de Dios y la ciudad amada es que se llega a concluir muchas veces que los israelitas no participarán de esa rebelión, sino que estarán allí con el Señor en Jerusalén, porque ellos van a estar viviendo allá. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. ¿Ya? O sea, ahí quedó toda su película. Déjame, Ezequiel, vamos a Ezequiel, déjame una marca aquí. Ezequiel 39, versículo 11. ¿Ya? Dice, prepararé un inmenso cementerio para Gog y sus multitudes en el valle de los viajeros al oriente del Mar Muerto. Ese lugar impedirá el paso de quienes viajen por allí y el lugar pasará a llamarse el Valle de las Multitudes de Gog. Les llevará 7 meses a los israelitas enterrar los cuerpos y limpiar la tierra. Todo el pueblo colaborará, pues será una victoria gloriosa para Israel ese día cuando demuestre mi gloria, dice el Señor soberano. Ahora, dice el Señor aquí precisamente cómo murieron todas esas multitudes en la primera batalla de Gog y Magog y quedaron 7 meses después de que terminó la guerra, enterrando cadáveres. Y sin embargo, esta gente aquí en Apocalipsis 20 se levanta nuevamente contra el Señor, habiendo recordado, porque hay que tener presente que en Gog y Magog también fue el Señor el que los destruyó. También fue el Señor el que actuó, también fue el Señor el que de manera sobrenatural intervino para rescatar a Israel. En este punto vemos exactamente lo mismo. Fíjense que los israelitas no tuvieron necesidad de presentar batalla. Los israelitas aquí no tuvieron necesidad de coger fusiles y salir, sino que estando en la ciudad cayó fuego del cielo y los consumió. Es decir, el Señor Dios Todopoderoso abrió su boca y los destruyó. Cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió, lo acabó completamente. Y eso es lo asombroso realmente de todo esto. Ahora, ¿qué nos muestra a nosotros? ¿Qué nos muestra? Que Dios no cambia. Y tal vez algunos pudiesen llegar a pensar erróneamente en ese tiempo que como había tanta prosperidad, que como había tanta bondad, que como había tantas bendiciones, de ninguna manera Dios volvería a traer castigo. Pero las bendiciones muchas veces nos hacen desdibujar a Dios.
Tenemos que entender que el Dios que bendice es el mismo Dios que castiga y que no pasa por alto la maldad del hombre. Qué rápido olvidaron, porque uno dice aquí 1000 años, pero lógicamente 1000 años es bastante tiempo. Pensemos, nosotros escuchamos las historias de la iglesia extendiéndose, y si nos vamos para el año 1016, donde había todavía muchos lugares donde el cristianismo no había llegado, el evangelio no había llegado, la persecución y todo esto, pensamos qué terrible y se nos olvida. Esta gente va a hacer exactamente lo mismo. Realmente el corazón del hombre es algo perverso. Amén. Pregunta por aquí y terminamos. O sea, teniendo en cuenta todo eso, el día en que el Señor pues consuma a estas personas rebeldes, ¿quiere decir de que ellos arman un complot para hacerlo en un día específico? Sí, hay un día de batalla, se reúnen todos, es decir, cuando dice que Satanás salió a engañarlos, hay que entender que Satanás no se les presenta de una vez así, sino que ¿cómo engaña a Satanás? Igual que lo hace ahora. Pensamientos, comienza el corazón, pero ¿por qué tienen ustedes que estar yendo a Jerusalén cada año? ¿Por qué tienen ustedes que ayudarle a Jerusalén? ¿Por qué la plata que ganan aquí se la llevan allá? ¿Por qué tienes que aceptar que te pongan estas normas? ¿Por qué no te dejan tener otra mujer? ¿Por qué? Y volvemos a la misma película de siempre. Dale, una más aquí, Carol. Por ejemplo, sin embargo, usted está diciendo eso, pero no se supone que el Señor está juzgando con vara de hierro, entonces esas personas que están en rebeldía las va eliminando. Entonces, Las va a eliminar todas de un solo, pero va a permitir al final del milenio, porque tienes que recordar que terminó el milenio, o sea, terminó ese periodo y Satanás es soltado, y ahí lo que debe suceder es lo contrario, que el Señor va a permitir revelar y develar la maldad del corazón humano. Ese juicio, o sea, con vara de hierro va a ser solamente por 1000 años. De ahí por 1000 años. El Señor va a libertad para que se dé todo lo que se Sí, la aunque no va a ser un periodo muy extenso, es decir, eso va a ser rápido, que Satanás sale, los engaña, se levantan todos y van a luchar, y en un solo momento cae fuego, porque no dice que fue un periodo largo, sino cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió, es decir, está hablando de algo instantáneo. Pueden estar todos reunidos alrededor de Jerusalén y en ese momento cae fuego del cielo y ¡suaz! Ya desaparecieron todos murieron inmediatamente. ¿Ok? Bueno, vamos a prepararnos para dar inicio a nuestro culto dominical.